Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Le damos la bienvenida al pastor Noé Rivera. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Betty, y hemos llegado al final de esta semana, esperando que estos programas hayan sido de bendición para los que nos oyen. Así es, hermano Noé. El día de ayer nos daba una enseñanza muy bonita. Habla de mucha exhortación. Hablaba acerca del trabajo que hace el cristiano, de cómo se esfuerza el cristiano en seguir y en hacer la obra de Dios, pero cómo por otro lado el diablo trabaja para quizás para tumbarnos, que esa es la palabra, para quitarnos de esa visión. No sé qué nos puede decir el día de hoy acerca de ese caminar. Estábamos citando el libro de Nehemías, y a Nehemías Dios lo levantó para que reedificara Jerusalén. Y inmediatamente que los enemigos saben que él está haciendo esta obra, comienzan, les disgusta mucho y menosprecian. Uno de ellos dice, este muro que ellos edifican, si una zorra se subiere, lo va a derribar. Ese era el menosprecio por el trabajo. Y alguien a veces le dice al cristiano, dice Dios, te voy a ver en un año. Dice, ahorita entraste y todo, pero un año he de verte. O sea que hay un menosprecio por el trabajo de Dios. Y hablábamos de que hay gente que dentro del Evangelio quiere hacer alguna obra y la gente lo desanima, ¿verdad? Y no hablando de los de adentro, porque a veces el desánimo viene por los de adentro también, pero a veces los dictados vienen de parte de Satanás por alguien de afuera. Entonces vemos que ellos comienzan a edificar el muro, pero hay una manera de edificar. Porque al edificar nosotros en otro, tenemos nosotros que asegurarnos que nosotros estamos bien guardados. ¿Verdad? Es como cuando alguien va en un avión y le dice, antes de ponerle la máscara al niño o a tu acompañante, te la pones tú. Porque no puedes ponerle la máscara a él si tú no la tienes. Entonces, no puedes hacer el trabajo si no tienes la espada. Entonces, por un lado, la cuchara de albañil y por otro lado, la espada. Entonces dice aquí en el capítulo 4, dice el versículo eh, 15, dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, que estaban maquinando cosas y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, eso lo hizo a través de la oración. Habíamos hablado de que esa era la defensa. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Fíjate que son tres trabajos diferentes que se tienen que hacer. Están los que edifican el muro, los que acarrean y los que cargan. Entonces, en una iglesia estas tres cosas se dan estos son los que hacen funcionar a la iglesia, los que cargan, los que acarrean y los que edifican. Es muy importante tanto el que edifica como el que acarrea. Amén. Sí, pero el problema es de que hay unos que están vigilando, esos son las de oración, los que están con la espada vigilando, cuidando, ¿verdad? Son los atalayas y esos son los que están en oración, pero aparte hay los que están edificando, ahí están los maestros que están hablándole y claro, dentro de esto va el pastor, ¿verdad? En todas estas cosas, pero luego encontramos los que cargan. Esos son los que llevan la batuta de las cosas diarias de la iglesia, la limpieza, las ventas, el talento, y los que acarrean. Esos son los que buscan una bendición para la iglesia, para el templo, los que jalan gente, los que predican la palabra de una manera personal y acarrean para la iglesia. Entonces esos son tres trabajos muy, muy importantes. Pero mira, los tres trabajos tienen que tener esto. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra, dice, tenían la espada. Qué importante es tener buen manejo de la palabra de Dios. Que eso siempre, ya sé que lo hemos mencionado muchas veces, pero
El pueblo de Dios sufre muchas veces por falta de conocimiento, por falta de instrucción en la palabra, porque desconoce, sufre, desobedece y hace cosas que no sabe que está haciendo por ignorancia de la Escritura. Entonces, era importante que todos los que, y es importante que los que trabajan tengan un buen entendimiento de la palabra, que tengan la espada en la mano, siempre dispuestos. Por eso en el libro de Pedro dice, estad siempre preparados, dice, para presentar con mansedumbre a todo aquel que demande de vosotros cuál es la razón de vuestra esperanza. Era importante y es importante conocer y saber qué es lo que la palabra dice. Qué trabajo tan fuerte el estar por un lado edificando, hermano Noé, y por el otro lado peleando. Sí, porque tienes que edificar y pelear a la vez. Era de lo que nos hablaba el día de ayer acerca de eso, que tienes que continuar y orar, que es lo que te va a mantener. Exactamente, porque dice que el pueblo tuvo ánimo, dice, para trabajar. Y rápido llegaron el muro a la mitad, ¿verdad? Pero faltaba. Entonces, el ánimo se va porque a veces no hay oración. Entonces, cuando llegan los dictados de que, ¿qué haces? Este trabajo que haces no sirve, ¿de qué sirve yo hacer esto? Nadie lo reconoce, etcétera, etcétera. Entonces, la oración es lo que te va a mantener en el camino que Dios quiere para ti. Hermano Noé, hablamos respecto al servicio dentro de la iglesia, hablando en ese servicio, en ese caminar, pero hay gente que también está luchando en sus hogares. Hay gente luchando alguna prueba y va todo junto. Está en la iglesia, está sirviendo y dentro de su casa está luchando por alcanzar aquella promesa que Dios le ha dado. Eso es lo difícil muchas veces, pero Sí. dentro de eso es la oración. Sí, lo que pasa es de que a veces la gente quiere solo edificar. Tengo problemas en mi casa y ya no quiere orar, ya no quiere venir al culto, ya no quiere, hace lo que es edificar. Dice, yo tengo que hacer esto. En su casa hace ciertas cosas, pero se le olvida que con una mano tiene que edificar y con la otra la espada. Y no puede hacer una sin la otra. Entonces hay gente que se dedica solo a uno. Dice, yo voy a ir a la iglesia y no hago nada en mi casa. Por eso Pablo dijo que el que no provee para los suyos, dice que es peor que un infiel. Yo tengo que proveer para mi casa, pero también para la iglesia. Tengo que velar por mi casa y velar por la iglesia. Tengo que trabajar en mi casa y trabajar en la iglesia, porque es el reino de los cielos, que estábamos hablando la otra vez. Estamos en ese reino, y ese reino necesita súbditos obedientes y que dediquen su tiempo a servir y a hacer la obra. Entonces, dice que los adversarios comenzaron a maquinar, y una de sus maquinaciones era sacarlos y entretenerlos, que es lo que Satanás trata hoy. Satanás hace con el cristiano sacarlo de su obra y entretenerlo en otra cosa que tiene tal vez hasta apariencia de algo bueno, pero termina siendo mal. Entonces, mira, dice el capítulo 6, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado mal. Y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Qué importante es mantenernos enfocados, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. No podemos cansarnos y desmayar y hacer otras cosas que no convienen. Tenemos que mantenernos en el trabajo. Es cansado, es difícil, cuesta, duele, pero no podemos dejar de hacer la obra para ir a hacer otra cosa que no nos conviene. Amén, porque aunque es difícil, hermano Noel, la palabra de Dios dice que Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Entonces, aunque la obra sea difícil, Dios siempre va a levantar esa bandera y nos va a dar la victoria.
pero siempre y cuando nosotros estemos en el camino. Sí, así es. Y en el camino tienes que trabajar y la espada. En un lado la cuchara de albañil para el cemento y el bloque y todo, y en el otro lado la espada, Y ¿verdad? estar conscientes que siempre el diablo va a venir a querernos presentar algún estorbo. Así es. Ahora, como esto no funcionó, entonces Satanás viene de otra manera, porque la Biblia dice que él anda viendo como un león rugiente, buscando las debilidades, va viendo a ver a quién devora. Entonces en el capítulo 13 encontramos que Nehemías se tiene que ir y se fue por un tiempo, y cuando regresa, dice en el capítulo 13, versículo 7, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, él era el sacerdote, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Entonces Eliasib, el sacerdote, emparentó con Tobías y le hizo un cuarto dentro de la casa de Dios donde guardaban los diezmos. Entonces sacaron los diezmos, le hicieron un cuarto a él y comenzó todo a decaer porque no estaba ahí Nehemías. Luego Nehemías viene y lo saca, porque todo aquello que está en el corazón, donde debe de haber algo para Dios, eso tiene que salir de ahí. Y ya no nos da tiempo para hablar de todo, pero esto es parte de lo que Dios quiere que nosotros entendamos de su palabra. Y son cosas que también salen con oración. Amén. Esas cosas que se van incrustando en el corazón de la gente también tienen que ser reprendidas con oración. Sí, así es. Amén. Muchas gracias, hermano Noé, por la enseñanza del día de hoy. Yo quiero invitarlos a todos ustedes, a todos los radioescuchas, a la gente que nos sigue en las redes sociales. La próxima semana estaremos hablando acerca de la Navidad, hermano Noé. Sí, fíjate que es un tema muy importante, ya se acerca la Navidad, ya hay luces por donde quiera, ya como que tiene olor a tamal y a pino el ambiente. Pero es importante que el Hijo de Dios entienda cuál es el significado de esta fiesta y si le conviene al Hijo de Dios participar de esto. Y con la ayuda del Señor vamos a estar hablando eso la próxima semana. Una de las cosas que he visto en los últimos tiempos, hermano Noé, no sé si pasa ahora o ya pasaba antes, quizás ahora porque ya hay más redes, hay más forma de comunicarnos, veo que ya hay más doctrina acerca de la Navidad. Antes no se veía casi la doctrina acerca de este tema, pero he visto, claro, como he visto el otro punto, amén, he visto aquellos que la manejan como una doctrina verdadera, pero la próxima semana nos estará usted enseñando acerca de ese tema porque es muy importante abrir nuestro oído. Hay que escuchar. Hay que ver qué es lo que la Biblia dice, porque yo he oído también algunos que hablan y dicen, miren, nosotros no lo vamos a hacer aquí, pero si usted lo quiere hacer en su casa, dice, tiene libertad, no hay tal cosa. Cuando Dios enseña algo, así es, sea aquí o en China, en mi casa o en la casa de Dios, las cosas son como Dios las mandó y no hay cómo cambiar eso. Así es, hermano Noel. La palabra de Dios es para redarguir, para exhortar y para instruir en justicia. Amén. Muchas gracias, hermano Noé, por la enseñanza del día de hoy. Estamos la próxima semana nuevamente con un tema muy interesante acerca de la Navidad. Síganos en nuestras redes sociales por YouTube como Agua que Quita la Sed, Iglesia Puerta del Cielo Oxnard por Facebook. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Y Dios les bendiga, hermano.